Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén, estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush, que Hashem nos bendiga. Una vez, un hombre llega a la oficina de empleo y pregunta, ¿tienen algún trabajo para mí? Necesito un trabajo, ¿tienen algún trabajo? Entonces la secretaria le dice, ¿le interesa de jardinero? Dice, ¿qué? Dice otra vez, ¿le interesa de jardinero? ¿De jardinero? Yo vine aquí para recibir dinero, no para dejar dinero. ¿Entendieron? Oh, qué bien que tenemos. No para dejar dinero. Para los que no entendieron, los que están un poco... Véanlo de nuevo y ya van a entender. No vine para dejar dinero. Bueno, hay un día en el calendario judío en que no trabajamos. Cada semana. ¿Qué día es? Ya sabemos. Shabbat, el sábado. Es un día en que no se trabaja y hay distintos preceptos que tienen que ver con ese día. Y lamentablemente la mayoría de la gente que no tiene conocimiento del judaísmo, de la Torá, de la espiritualidad auténtica, no entiende correctamente qué significa el día de Shabbat, qué contiene, de qué sirve. Parece para alguien de afuera como, ay, pobre gente, no viajan en coche, no pueden encender luz, qué primitivos, qué hacen, qué está pasando, pobre gente, ay, pobre gente. Enseguida vamos a ver si de verdad se trata de pobre gente o de reyes y reinas, príncipes y princesas del Rey del Universo. Vamos a entender un poco hoy qué significa ese gran día que se llama Shabbat, el sábado judío. Y para empezar, les quiero explicar que por supuesto este no va a ser un shiur, una charla que nos va a enseñar las halajot, las leyes, los preceptos de Shabbat, porque para eso no me necesitan a mí. Gracias a Hashem, hay libros enteros de grandes rabinos. Incluso por internet se puede encontrar información cómo hay que pasar el día de Shabbat, según el judaísmo auténtico. Hay clases de rabinos, por eso no me necesitan a mí para eso. Lo que sí queremos hacer es entender un poco la dimensión interior de las cosas y tratar de ver un paralelo del Shabbat para algo que podemos hacer cada día y que nos puede beneficiar cada día, no solo en Shabbat. Vamos a ver qué vamos a poder aprender juntos, cosas muy muy importantes y que de verdad pueden hacer muchas cosas buenas por nuestra vida, cotidiana y espiritual, por supuesto. Entonces, para empezar, nos dicen los sabios de la Torá, nos cuentan en uno de los tratados del Talmud, en la Gemara, nos cuentan lo siguiente. Una plática, una conversación entre el creador del universo, Dios Todopoderoso, y nuestro gran líder, Moisés. Y dice así, escuchen, les quiero leer. Así dijo Dios a Moisés. Tengo un precioso regalo guardado en las cámaras de mi tesoro. Un regalo del Creador. Debe ser algo de mucho valor. Perfecto. Tengo un precioso regalo de gran valor. Algo muy importante guardado en las cámaras de mi tesoro.
y su nombre es Shabbat. Así dice el Creador a Moisés. Y deseo darle este regalo al pueblo de Israel. Por lo tanto, ve y diles. Diles a los israelitas que existe ese regalo. Esto está escrito en el tratado Shabbat, justamente el tratado que se ocupa de este gran día de Shabbat, el séptimo día de la semana. Sí, tratado Shabbat 10b. Y ahí también preguntan los sabios y se trata de averiguar. Una de las cosas que se trata de averiguar es por qué el Creador le dice a Moisés que tiene un regalo. Primero dice, tengo un regalo. Después le dice su nombre, que es Shabbat. Y después le dice que quiere regalárselo al pueblo judío. Y después le dice que tiene que ir y avisarles que hay un regalo en las cámaras del tesoro del rey, de reyes, y que él desea dárselo al pueblo judío. Entonces se pregunta, ¿qué es todo este proceso de revelación? El Creador podía decir, yo tengo un regalo que se llama Shabbat y quiero dárselo al pueblo judío. O simplemente dar el regalo, avisarle al pueblo de Israel. Shabbat, les regalo el Shabbat. ¿Qué es eso? Primero hay un regalo. Después se revela su nombre. Primero se dice, aquí hay un regalo, es un regalo precioso. Y está guardado, bien guardado, en el tesoro. Y después se dice cómo se llama. Y después se dice que quiere regalarlo. Y después a quién. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Los sabios nos explican. Y eso es exactamente lo que queremos hacer hoy. Que a veces puedes tener una cosa de verdad preciosa, de mucho valor, algo muy importante. Y la quieres regalar a alguien. Sí, a un familiar, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra. No importa, a alguien. Ahora, si simplemente le das el regalo, así, un diamante, no lo va a apreciar. Va a decir, ¿qué es esto? ¡Qué lindo vidrio! Pedacito de vidrio, qué lindo, sí, me lo guardo, no lo necesito. La gente simple, que no tiene entendimiento, experiencia con diamantes, no puede ver cuál es un verdadero diamante, qué es un pedazo de vidrio. Se puede confundir, puede pensar que es nada de gran importancia y puede echarlo a la perdición, tirarlo, olvidarse de eso. Cuando tienes algo caro, algo precioso, tienes que avisar, dicen los sabios, tienes que avisar su valor a quien se lo regalas. Si no, no va a entender su valor. Tienes que hacer una pequeña introducción de qué se trata. Porque si no, todo tu esfuerzo es en vano. Puede ser que todo se va a perder. El Creador, de hecho, nos enseña cómo tratar las cosas valiosas de gran valor. Y también nos revela en eso el gran valor de Shabbat, del séptimo día. Porque si simplemente hubiera dicho, hay un día que se llama Shabbat, las leyes y los preceptos que hay que cuidar son los siguientes, bueno, es un decreto divino, hay que cumplir. Él es el Rey de Reyes, nosotros seres humanos, seguramente es para nuestro bien y hay que hacer lo que dice. Pero no hubiéramos apreciado lo que hemos recibido. Y lamentablemente lo que está pasando hoy en día, que mucha gente judía, incluso observante, ortodoxa como le llames, religiosa, cumple con los preceptos, los mandamientos, las leyes de la halajá, de la ley judía, de una forma muy técnica, como robots. Hay que hacerlo, ¿qué voy a hacer? Nací religioso, ¿qué voy a hacer? No tuve la suerte, nací religioso.
¿Qué voy a hacer? Tengo que cumplir preceptos y... Qué falta de conocimiento. Qué tontería. Estás recibiendo diamantes del Creador, cada precepto, cada mitzvah. En hebreo, precepto, mandamiento es mitzvah. Y llega, nos dicen los sabios, de la palabra tzavta. Tzavta es unión. Mitzvah, precepto, es para unirte con el Creador. Llevarte a pegarte con el Rey de Reyes. Tu alma que anhela esa unión, le das esa energía, esa luz para conectarse con la fuente de luz, la fuente de la vida. Pero si no sabes apreciar lo que estás haciendo, si lo haces como un robot, sin valor, tanto más cuando dices es un cargo y es pesado, pierdes todo lo bueno de ese precepto. Bueno, te van a hacer una palomita, te van a escribir que cumpliste con el precepto. Pero no lograste, no ganaste nada especial, la luz que contiene ese precepto, esa mitzvah. Es una lástima, es una lástima, es una gran pérdida. Y eso es lo que pasa hoy en día, y especialmente con lo que tiene que ver con las festividades judías y con el Shabbat, que la gente no entiende qué significa. Entonces vamos a tratar un poco de entender qué es el Shabbat, qué es ese gran día. Aprender un poco de su gran valor y tratar de ver cómo nos puede ayudar en nuestra misión personal sobre la faz de la tierra. Vamos a ver entonces. Hashem, ayúdame a no toser tanto. Es un resfrío de antes de la primavera. Siempre llega. Alex, ¿un té, algo? ¿Ah? El té de Alex, ya se olvidaron. Bueno, las cosas están un poco apretadas aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Un gran regalo. Vamos a ver un poco la historia del Shabbat. Ya sabemos que Shabbat, el día del sábado, ya está en los 10 mandamientos que fueron entregados al pueblo de Israel en el monte Sinai. Uno de los mandamientos es del Shabbat. Lo vamos a ver enseguida en la Torá. Pero el Shabbat, el día, el séptimo día, ya en el libro de Génesis, en el día de la creación, todo empezó ahí. Todo empezó ahí. Y el primer ser humano, Adán, fue creado. ¿Cuándo fue creado Adán? ¿Quién sabe? En el sexto día, antes de Shabbat. Y ahí, enseguida vamos a ver qué pasó con Adán también. Pero ya vemos de la creación del universo. Ya ahí vemos el día de Shabbat. Y vamos a entender su gran valor. Y de verdad, es algo impresionante. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero es algo impresionante. En todas las culturas del mundo, entre los judíos, por supuesto, y todo tipo de pueblos, naciones, todo tipo de culturas, si van a examinar, si van a buscar, van a ver que todos viven según un calendario de 7 días. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no hay un calendario de 12 días? De 15 días? De 4 días? Se ve que toda la humanidad sigue esos 7 días. Esa es una de las evidencias más claras que una persona común puede ver que como todo lo que está escrito en la Torah es verdad. Es una prueba pequeña, un ejemplo. Que toda la humanidad, puede ser que haya una secta, unos no sé qué que te van a decir que no, pero si vas a examinar, vas a ver que todo el mundo va según esos 7 días y no de hace unos años. No puedes ubicar cuándo empezó, desde el principio del tiempo, desde la primera semana de la creación. Todos los pueblos, todos los seres humanos siguen un calendario de 7 días. Es impactante eso. Vamos a ver cómo empezó todo. En el libro de Bereshit, de Génesis, vemos la creación. 6 días de creación. Sí.
Y de pronto, el séptimo día, cuando termina el primer capítulo de Génesis, termina, ¿sí?, con el sexto día, y dice así en el versículo 31. Y vio Dios a todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue el anochecer, y fue la mañana del sexto día. Y ahí empieza el segundo capítulo y dice, Entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho. Empezó el séptimo día ya con todo creado, todo formado. En ese mismo momento en que acabó el sexto día y empezó el séptimo día, y se acabó la obra de la creación. Y empezó una nueva realidad, una nueva dimensión, si quieren decirlo así. Cesó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado Dios para realizar. Ahí. Ya vemos que es un día especial. Es un día distinto, diferente de todos los demás días. Un día en que el Creador dejó la obra de la creación. Ya acabó todo. El mundo llegó a su perfección. ¿Y cuándo se ve esa perfección? En el séptimo día. El séptimo día representa un mundo perfeccionado. Un mundo en que no falta más nada. Hay de todo. Hay un cielo, hay la tierra, hay aves, animales, árboles, todo lo que quieran. Flores, pájaros, lo que quieran. Un mundo hermoso. El séptimo día representa perfección. Y nos dice la Torá que el Creador mismo le da una bendición a ese día. No solo que ese día es un día muy especial en sí, ya que es diferente de todos los demás días, sino que el Creador mismo le da una bendición especial. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Le dio una santidad especial. Le dio algo. ¿Qué es santidad? ¿Qué es Kedusha? En el lenguaje sagrado, la Shona Kodesh, ser Kadosh, que se traduce como santo o sagrado, es de hecho apartado. Es algo que está más allá de todo lo demás. Ese día ya en sí es algo diferente y el Creador le dio mucho más, le dio la verajá, la bendición y la santidad de ser algo completamente desconectado del mundo terrenal, de lo mundano. Ya es otra realidad. Así está en el libro de Génesis. Y de hecho, el primer ser humano, y lo vemos en los Salmos, Adán, ¿qué hizo? Empezó a alabar al Creador. ¿Y qué dijo? Mizmor shir leyom HaShabbat. Dio un cántico, una canción de alabanza en honor del día de Shabbat. El primer ser humano, que de hecho representa ya la criatura más perfeccionada, la creación, la última creación de hecho, de todos los seres vivientes. Y cuando terminó la creación del ser humano, llega el día de Shabbat. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos de hecho algo muy interesante. Tomó 5 días, hasta el sexto día, para la creación del ser humano. Nos dicen los sabios que todo lo que fue creado en el universo fue para el ser humano.
para que pueda utilizar la creación para lograr algo. Tenía una misión, enseguida vamos a entender cuál es su misión. Pero todo lo que fue creado, todo el universo, el cielo, la tierra, el mar, los peces, lo que sea, los animales, todo fue creado para el beneficio, como herramientas para el ser humano, para que pueda lograr su misión en la tierra. Y vemos que cuando todo fue creado para él, y finalmente también el hombre, Hashem, el creador, lo creó, que vemos que llega el día de Shabbat. De hecho, nos dicen los sabios otra cosa más, que toda la creación y la creación del hombre fue para el día de Shabbat. Entonces, un momento, toda la creación fue para el hombre. Y luego toda la creación, incluido el hombre, fue para el día de Shabbat. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? La explicación es la siguiente. Como hemos explicado, el hombre tiene una misión. Tiene que lograr algo en este mundo. ¿Qué es lo que tiene que lograr el ser humano? El Shabbat nos revela eso. El ser humano tiene que llevar este mundo terrenal a un estado de Shabbat. A un mundo perfeccionado, a un mundo en que el cielo y la tierra se unifican, lo mundano y lo espiritual. Esa es la misión del ser humano en su vida cotidiana, en su vida simple de cada día, y tanto más en el día de Shabbat. Por eso los distintos preceptos de Shabbat, vamos a dar algunos ejemplos, de hecho, nos llevan a ese propósito, desconectarnos de lo mundano, desconectarnos de todas las preocupaciones cotidianas y de todas las tonterías que nos rodean y conectarnos con lo divino, conectarnos con nuestra misión, conectarnos con nuestra finalidad y de hecho con la finalidad del mundo entero. Conectarnos con el Creador. Ahora vamos a ver cómo. Entonces ya ven que lo que sabíamos de Shabbat, de hecho no sabíamos nada. Porque hay tantas cosas. La Torah, las mitzvot, los preceptos, es algo tan profundo. Es algo increíble. ¿Qué es lo que nos aparta de la espiritualidad auténtica? De cumplir con lo que debemos. Solo falta de conocimiento, falta de estudio. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver. Por supuesto que el día de Shabbat tiene un aspecto que también lo podemos relacionar con lo mundano. Les voy a explicar qué quiero decir en esto. Escuchen algo muy interesante. Dijimos, el Shabbat, el precepto de Shabbat, lo encontramos en los 10 mandamientos. Enseguida lo vamos a leer. Pero el Shabbat ya empezó en la creación del universo. Entre la creación del universo y la entrega de la Torah hay mucho tiempo. Pero los hombres, los seres humanos, que estuvieron apegados al Creador a lo largo de la historia humana, antes de la entrega de la Torah, siempre cuidaban y respetaban el día de Shabbat, porque sabían la historia de la creación, que es un día especial, un día en que no se hace obras creativas, un día de descanso. Ya vemos en Egipto algo impresionante en el Midrash, un comentario antiguo de los sabios, nos cuentan los siguientes. Cuando Moshe Rabenu, Moisés era un príncipe en Egipto. Era un príncipe. Nadie sabía que él era hebreo, que pertenecía al pueblo de Israel. Él creció
en el palacio del faraón. Pero Moisés ya sabía que pertenecía a su pueblo. Y cuando salió afuera para dar un paseo, vio los esclavos, vio las esclavas. No podía creer lo que estaba pasando, cómo los golpeaban hasta la muerte, cómo los trataban con tanta crueldad, solamente para hacerlos sufrir, no porque no trabajaban bien. Esa era una excusa. Siempre encontraban algo para hacerles sufrir, para causarles dolor, para matar su espíritu, su voluntad, su deseo de vivir. Y él veía eso. Él veía eso. Y cuando lo vio, entonces, le molestó mucho, por supuesto. Le molestó mucho. Y vio el sufrimiento de sus hermanos. Y decidió ir y hablar con el faraón mismo. Pero sabía que si le iba a decir que mira, pobres, mira lo que está pasando, no le va a hacer caso. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi pueblo? Y además le hacían trabajar en Shabbat, en sábado, en el séptimo día a los judíos. Y los judíos que necesitaban tanto la salvación, trabajando en Shabbat, perdían esa santidad extra que podían lograr. Entonces, ¿qué hizo? Le habló al faraón y logró convencerlo que ellos necesitan un día de descanso. Pero no para ellos, para el bien del faraón. Le dijo así: tú eres un rey, tienes muchos esclavos, pero en realidad en poco tiempo te vas a quedar solo. Vas a tener que buscar otra nación para hacerla tus esclavos. Porque si no les dejas descansar, recargarse con energía, se van a morir. Todos se van a morir. Yo te recomiendo, dijo Moisés, que les des un día en la semana de 7 días, desde la creación, 7 días, un día de la semana que descansen, que puedan recuperarse un poco y volver a trabajar con toda la energía. El faraón dijo, excelente idea. La verdad, no sé cómo no lo pensé antes. Un día de descanso para que trabajen mejor, por supuesto. Dijo, muy bien, ¿qué día lo vamos a hacer? Moisés dijo, vamos a pensar, no el primer día, vamos a hacerlo el último día de la semana. Sí, el séptimo día. Que trabajen y el fin de semana que descansen un poco. Muy bien, que así sea. Y así logró Moisés que todo el pueblo de Israel pueda cuidar Shabbat, incluso antes de la entrega de la Torah. Ya el pueblo de Israel logró cuidar el día de Shabbat. Y así lograron más santidad y más méritos para ser salvados. Entonces vemos que, por supuesto, hoy en día, si le hablas a cualquier persona y dices, ¿te parece que a los obreros, a los trabajadores, se merece un día de descanso? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Que son esclavos? Por lo menos un día de semana para descansar. Es algo lógico, es algo que cualquier persona puede entender. Y bueno, en Israel lo hacen en Shabbat. Muy bien. Otros países tienen otros días. Pero parece algo muy lógico. No siempre era así. Entonces, de hecho, vemos que el día de Shabbat lo podemos ver también como un día de descanso físico. Pero de hecho hay que entender que no trabajar, tener un día de descanso, de hecho es algo muy espiritual. Porque cuando tienes un día como ese, entonces puedes de verdad empezar a reflexionar acerca de tu vida, de tu misión, de tu propósito. ¿Qué quiero lograr aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Para qué todo esto?
Es un día en que puedes de verdad desconectarte un poco para conectarte. Ese es el secreto. Saber desconectarte para poder conectarte. Ese es todo el secreto. Pero la mala inclinación, la fuerza del lado oscuro, no descansa. Y siempre tiene nuevos inventos, nuevos trucos. Hoy en día, casi todo el mundo son esclavos, no del faraón, no de Lenin y no sé de quién más. Son esclavos de un pequeño aparato que tienen en su bolsillo o en su mano todo el día. Los celulares, los tablets, todo el día. Ya no pueden casi mover el dedo. Una vez, en la orquesta, había alguien que movía los dedos. Hoy todos mueven los dedos. Una sinfonía mundial. ¿Qué pasa entonces? Incluso en tu día de descanso, no estás descansando. Tienes más tiempo de mandar mensajes, de subir fotos y no sé qué. Entonces estás perdiendo ese aspecto tan especial. En su nivel más bajo, de un descanso físico. Incluso eso no tienes. O vamos a aprovechar, vamos a subir a una montaña, vamos a ir a esto, vamos a nadar, vamos a correr. Está bien, pero estás perdiendo algo. Entonces eso es algo para reflexionar. Pero por supuesto, el mayor aspecto del Shabbat es lo que hemos dicho, es su santidad. Vamos a ver algunos preceptos de la Torah. Vamos a ver lo que dice en los 10 mandamientos. Vamos a ver lo que dice en los 10 mandamientos. Aquí está. Sí. Acá tenemos los 10 mandamientos. Que una de ellas es cuidar y recordar el día del Shabbat. Y miren lo que dice en Éxodo 31. Dice así. Dice el Creador a Moisés lo siguiente. Versículo 12. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: Y tú, habla a los hijos de Israel, diciendo: A mis sábados cuidarán, porque una señal es entre yo y ustedes, para vuestras generaciones. Es una señal, en hebreo, ot. Ok, ¿qué significa? A fin de saber que yo soy el Eterno que los santificó. El fin de Shabbat, la finalidad de este gran día, es recordar la señal esa, el pacto entre el Creador y su pueblo elegido. Así que ya vamos a ver qué significa, qué tiene que ver con el mundo entero. Entonces otra vez, a mis sábados cuidarán, porque una señal es entre yo y ustedes, para vuestras generaciones, a fin de saber que yo soy el Eterno que los santificó. Que los santifica, mejor dicho. Y cuidarán el Shabbat, el sábado, porque sagrado es él para ustedes. Así dice. Santidad. Estar apartado. Desconectarse de lo mundano. ¿Y qué está mal con lo mundano? Si el Creador mismo creó 7 días, 6 días, vamos a llamarles estándar, normales, y un día especial, ¿por quién dijo que los días comunes, hábiles, no son días
de importancia o son algo que hay que desconectarse de ellos. Entonces, de verdad, como hemos leído los originales 6 días de la creación, estaba todo bien, todo perfecto, todo llevaba hacia la creación del hombre y luego el día de Shabbat, el 7º día. Pero de verdad, los días hábiles tenían un nivel elevado, ¿sí?, frente a lo que tenemos hoy en día. Nos enseñan los sabios, lo vemos en el libro del Zohar, que cuando Adán pecó, de hecho toda la realidad, toda la creación se cayó de su nivel. Se derrumbó, se cayó completamente de su nivel. Perdió esa divinidad especial. Porque ustedes saben algo muy interesante. El ser humano tenía que hacer una cosa cuando fue creado, Adán. ¿Cuál fue su precepto? El 6º día, cuando fue creado, ¿saben lo que era? Orar, rezar, elevar una plegaria. Eso es lo que necesitaba hacer. Porque el Creador dijo que tiene que cuidar, tiene que mantener el mundo, el jardín del Edén. ¿Cómo se hacía eso? Muy simple, oración, plegaria, alabando al Creador, trayendo ese conocimiento que todo es su obra. Eso es lo que tenía que hacer el ser humano, solo rezar. Pues después que pecó y todo el mundo perdió, toda la creación perdió su nivel espiritual, ya llegó lo que llamamos maldición, pero de hecho es la rectificación del ser humano, que el hombre recibió ese supuesto castigo del Creador, en que le dijo que va a tener que trabajar con el sudor de su rostro, va a tener que trabajar muy difícil, muy duro, para lograr pan, para tener pan, tener lo que comer, tener cómo vivir. Va a tener que trabajar duro desde ese momento. Y otra vez, no es una maldición. Y de hecho, incluso la palabra castigo no es correcta. Es una forma de corregir. Porque todo lo que pasamos en la vida, el Creador quiere llevarnos de vuelta a nuestra perfección. Y por lo tanto nos da preceptos, leyes, para que al cumplir con ellos podemos elevarnos y llegar a y regresar a nuestro estado inicial de perfección del Adam Arishon, del primer ser humano, Adán. Por lo tanto, lo que le dijo que va a tener que trabajar duro, en otras palabras, es que desde ese momento ya hay otro trabajo. La oración que tenía que hacer el hombre en aquel entonces, ahora tiene que, para poder limpiar el mundo de esa mezcla de luz y oscuridad, del mal y bien, que se mezcló todo cuando cayó el mundo de su nivel, su estado primario. Eso hay que lograrlo ahora con un esfuerzo. Poner y meter en lo mundano santidad. Por lo tanto, cada cosa que hacemos en el mundo, este mundo terrenal, todo lo mundano en que nos ocupamos, siempre tenemos que estar enfocados en que yo estoy cumpliendo con un tikkun, con una corrección. Si trabajo para tener sustento, para poder mantener un hogar donde va a reinar la luz de la Torá, la santidad, donde no va a haber idolatría y no paganismo y no todo tipo de mesianismo y no sé, todo tipo de conceptos ridículos y nuevos, lo que dice la Torá.
Para eso trabajo. Si voy a nadar, voy para desahogarme un poco, para que yo pueda concentrarme mejor en mi misión, en cada cosa que haces. Tienes que tener la kavaná, la intención, para rectificar, para elevarte. Sin embargo, llega el séptimo día, no, de pronto no. Ya no puedes hacer todo tipo de obras creativas, no vas a trabajar. De pronto, ¿y qué pasa? ¿No tengo que rectificar? No. El séptimo día, el día de Shabbat, nos revela la Torah. El día de Shabbat no fue tocado. No le pasó nada. Si lo cuidas correctamente, como dice la halajá, la ley judía, para los judíos. Para los no judíos hay otras cosas. Los no ágidas hay otras cosas. Vamos también a tratar de mencionar qué tiene que hacer un no judío. Un no judío justo, un no ágida, que quiere seguir el camino del Creador. ¿Qué tiene que hacer en el día de Shabbat? Porque no, le está prohibido cuidar las leyes del pueblo de Israel. Porque dice el Creador, es un pacto entre mí y mi pueblo. Es un pacto privado del Creador con su nación de Israel. Y por una causa, enseguida vamos a tratar de entender eso también. Para el bien de todo el mundo. Enseguida vamos a tratar de entenderlo. Pero de cualquier manera, un judío debe cuidar el Shabbat como se debe, según la ley judía, la halajá. Un no judío, enseguida vamos a ver lo que tiene que hacer en Shabbat. Pero de cualquier manera, cuando se cuida el Shabbat como se debe, de hecho, nos dicen los sabios, nos dice el Talmud, nos dice el libro del Zohar, nos dicen los tzadikim, estás logrando el nivel del mundo venidero, que de hecho es el nivel del jardín del Edén. Estás logrando esa existencia, esa dimensión de perfección del primer séptimo día, el primer Shabbat. Estás logrando Me'ein Olam Haba. Estás como dentro de ese mundo de perfección en el jardín del Edén. Estás viviendo en el jardín del Edén. Porque con los preceptos cumplidos en Shabbat, te puedes desconectarte de todo lo mundano de verdad y conectarte con lo divino. Y entonces recibes energía para toda la semana. Para toda la semana. Es otro mundo, es otra vida. Una semana, los días hábiles con un Shabbat bien cuidado, con la observación de Shabbat. Una semana sin Shabbat, un Shabbat de PlayStation y películas y ir al mar y viajar. Es otro mundo. Quien no lo prueba no puede saber. Los sabios dicen, la fuente de todas las bendiciones es el día de Shabbat. Para todos los días de la semana. Porque el candelabro de oro que se encontraba en el Bet HaMikdash, en el sagrado templo en Jerusalén, ese gran candelabro. Entonces, ¿cuántas velas tenía? 7. Habían 3 a la derecha, 3 a la izquierda y un candelabro en el medio. Nos dicen los sabios. El candelabro del medio, esa vela del medio, representa el día de Shabbat, el séptimo día. Que los últimos 3 días de la semana reciben su luz, su energía del Shabbat que viene, y los 3 días de la semana que viene reciben también la luz de ese mismo Shabbat que ya pasó. Y algo muy interesante pasaba en el templo. El fuego. ¿Sí? La llama de las 3 velas en el candelabro, las 3 velas derechas y las 3 velas de la izquierda, siempre la luz, siempre el fuego iba inclinando hacia la vela central que representa el Shabbat, como pidiendo la energía del séptimo día. Es algo impresionante. Y si ya hemos mencionado el
la conexión del día de Shabbat con el pueblo judío, que es un regalo único para el pueblo judío. Entonces, algo muy interesante. Dice el Midrash algo impresionante, que el día de Shabbat se presentó frente al Creador con una petición, con una pregunta, y dijo así: Creador del universo, a cada día de la semana le diste una pareja, y yo no tengo una pareja. ¿Qué significa eso? Quiero que vean algo muy interesante. Los primeros 3 días, el primer día, el segundo día y el tercer día, cada uno de ellos tienen pareja, nos dicen los sabios. ¿Cuáles son? Del primer día su pareja es el cuarto día. El segundo día su pareja es el quinto día. Y la pareja del tercer día es el sexto día. Y van a ver algo de verdad. Vamos a ver, en el libro de Génesis, ¿qué fue creado en el primer día? La luz. La creación de la luz. Muy bien. La pareja del primer día, ¿cuál es? El cuarto día. ¿Qué fue creado en el cuarto día? El sol y la luna. Los instrumentos de la luz, las lámparas celestiales, que a través de ellos, de ellas, nos llega la luz. La luz fue creada en el primer día, pero lo que da la luz, el aparato que da la luz, fue creado en el cuarto día. Así que el primer día su pareja es el cuarto día. Muy bien. ¿Qué fue creado en el segundo día? ¿Qué? El cielo y el mar. ¿Sí? El cielo y el mar. ¿Qué fue creado? ¿Cuál es la pareja del segundo día? El quinto día. ¿Qué fue creado en el quinto día? Muy bien. Todo lo que vive dentro del mar y las aves, los pájaros, todo lo que vuela en el cielo. Entonces fue creado el mar y el cielo en el segundo día. En el quinto día, los animales, los bichos y todo lo que vive en el mar y en el cielo. Muy bien. En el tercer día, ¿qué fue creado? La tierra. Fue revelada la tierra. Ya se podía ver la tierra. Muy bien. Y la pareja de el tercer día, ¿cuál es? El sexto día. ¿Y qué dice ahí? En el sexto día, la tierra ya dio a los animales todo lo que vivía sobre la tierra, y al final, el ser humano. Al final el ser humano. Antes de que empezó Shabbat, pero en el sexto día, los animales. Entonces, en el tercer día fue creado, de hecho, fue descubierta la tierra, la faz de la tierra. En el sexto día, los animales. Vino Shabbat y dijo: muy bien, todos tienen pareja, pero yo, Shabbat, ¿quién va a ser mi pareja? Le dijo Dios: tienes razón, tengo que darte una pareja. ¿Sabes quién va a ser tu pareja? Va a haber un pueblo muy especial que él va a ser tu pareja. Se llama el pueblo judío. La pareja del Shabbat es el pueblo judío. Y por lo tanto el precepto de Shabbat le fue entregado al pueblo judío. ¿Y por qué? ¿Y por qué no a toda la humanidad? ¿Qué? Yo también quiero, puede decir un no judío. Entonces primero el Creador decide qué quiere dar a cada uno. El Creador decide a cada uno qué tiene que hacer. Pero para entenderlo un poco mejor, ¿qué representa el día de Shabbat? Cuando vamos a entender qué representa, y en esto vamos a concluir y vamos a explicar qué tiene que hacer un no judío en el día de Shabbat, porque también tiene algo muy especial, entonces vamos a poder entenderlo todo. De hecho, vamos a ver.
Vamos a ver, la Torah nos dice todo. Dijimos que el día de Shabbat es un día de descanso, pero, dice la Torah, estamos todavía en Éxodo 31, versículo 17. Vamos a empezar con versículo 16, dice así. Cuidarán los hijos de Israel el sábado, el Shabbat, para hacer el Shabbat por sus generaciones un pacto eterno entre yo y los hijos de Israel. Una señal es él para siempre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque en 6 días hizo el Eterno el cielo y la tierra, y en el día séptimo cesó y descansó. Así dice. Entonces, la Torah, el Creador ya nos dice, este es un pacto especial entre mí y el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una señal para saber que yo soy el creador de todo. Yo había creado el cielo y la tierra y todo lo que hay ahí. Otra vez, entre yo y los hijos de Israel una señal es para siempre. Porque en 6 días hizo el Eterno el cielo y la tierra. Y en el día séptimo cesó y descansó. El día séptimo, el día de Shabbat. El día de Shabbat es de hecho un testigo. El testigo que el Rey de Reyes es quien creó todo el universo. El día de Shabbat es un día de testigo que atestigua que el Rey Hashem, Dios Todopoderoso, creó todo lo que existe. En el séptimo día cesó y supuestamente descansó. Descansó de obrar, de hacer obras creativas en ese gran día. ¿Y quién tiene que dar ese testimonio? ¿Quién tiene que revelar, ser el testigo para toda la humanidad? El pueblo judío. Porque la misión del pueblo de Israel es ser luz para las naciones. ¿Luz de qué? ¿Luz de qué? Luz de emuná. Luz de fe auténtica. ¿Qué es la fe auténtica? Primero y antes que todo, reconocer que hay un gobernador, que hay un rey, hay un creador, uno y único. Sin tíos, sin hermanos, sin un hijo, sin un padre, sin uno y único. No tiene forma humana, no tiene nada que ver, es algo que no podemos captar. Es algo divino. Y Él creó todo. Él hizo todo. Y el pueblo de Israel es su misión atestiguarlo. Y por eso hay historias de judíos que entregaron su vida. Se arriesgaron lo que hacían en el Holocausto, en la Inquisición en España, lo que hacían para cuidar y mantener el Shabbat. Para mantener esa chispa de luz dentro de ellos, para luego poder difundir esa luz al mundo. Porque el judío es la evidencia que hay un creador. Sí, el judío tan perseguido, tanto lo mataron, tanto lo que le hicieron al judío y sigue con su fe. Dice el Hafetz Haim, uno de los grandes sabios, dice, cuando alguien abre una tienda, un negocio, ¿qué pone? Primero un cartel, el nombre de la tienda, el nombre de su negocio, cada uno con su negocio. McDonald's, Chuck E. Cheese, Chuck E. Chuck, Chuck Attack, cada uno con su empresa. Dice el judío, el cartel que tiene que poner es Shabbat. Que cuando cuida el Shabbat, de hecho representa su negocio. ¿Quién es su negocio? ¿Quién está detrás de todo? ¿Quién es el que lo mantiene? El Creador. Y Shabbat representa esa evidencia, es el testigo de que hay un Rey de Reyes que creó todo. En 7 días, en el séptimo día, es el día que representa la perfección del mundo, que es lo que de hecho esperamos, la Geulah, la redención completa de todo el mundo. Es volver a un estado de Shabbat, del Shabbat original de la creación.
un mundo perfeccionado, sin mezcla del mal y el bien, todo puro, todo purificado, un mundo hermoso, una armonía. Entonces, es un pacto especial entre el pueblo judío y el Creador y el pueblo judío. Y es algo que hay que cuidar y hay que aprender cómo hacerlo. Hay muchos detalles, hay que ir a un rabino experto, preguntarle, los judíos, ¿y qué con nuestros queridos noágidas, los justos de las naciones, que siguen los preceptos del Creador, las 7 leyes universales, los 7 preceptos universales, noágidas? ¿Qué con ellos? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con ellos? Entonces, hay que entender, los preceptos específicos que tiene un judío, que tiene que cuidar en Shabbat, no son relevantes y no tienen nada que ver con un no judío. Porque cada precepto, un precepto dirigido a un judío, lo lleva a ese judío a su perfección, es lo que ese judío necesita para perfeccionarse. Los preceptos universales son lo que los noágidas, los no judíos necesitan para perfeccionarse. Entonces, ¿para qué mezclar cosas que no tienen nada que ver? ¿Para qué mezclar dos cosas que no tienen nada que ver? Pero que sí, los queridos noágidas, que ellos también reciben esa luz que el pueblo judío tiene que difundir y ellos mismos siguen difundiendo esa luz a las naciones. ¿Cómo ellos deben ver el día de Shabbat? Entonces, después que hemos aprendido qué significa el Shabbat, que es un testimonio, es de hecho atestiguar la creación, la existencia del Rey. Entonces, por supuesto, que los noágidas, los gentiles justos, que dejaron toda idolatría, todas las falsas religiones, y siguen el camino y siguen los 7 preceptos, por supuesto, guiados por los rabinos, los sabios de la Torá. Entonces, por supuesto que es un gran día para ellos también, porque nos dice la Torá que ese día representa la emuná, la fe, que es el primer precepto de los 7 preceptos universales, la fe en el Creador. Por lo tanto, ese día es primero un gran día, vamos a decir que tiene una gran energía para poder acercarse al Creador. Es un gran día para meditación, para oración, para desconectarse un poco del mundo, no según las leyes judías, que no corresponden a los no judíos, pero una forma sabia, una forma de dejar un poco la locura del mundo que nos rodea, ir al campo, ir a un lugar tranquilo, orar, rezar, dar alabanzas al Creador. Es un día para estudio de un libro como en el Jardín de la Fe, para fortalecer la fe, para estar juntos, la familia entera, y con amigos y conocidos, y hablar, dar charlas, para fortalecer la fe y fortalecer la unidad que tiene que haber entre todos los noágidas. Porque la Torah nos dice que ese gran día nos hace recordar la creación de todo. Y la creación nos hace recordar el propósito de todo. Traer este mundo a su perfección. ¿Y cuál es la perfección del mundo? Que sea un mundo de fe, un mundo de emuná, un mundo en que todos los seres humanos van a elogiar un solo Dios, a Hashem, Dios Todopoderoso. Y por lo tanto no va a haber ya más guerras, ni quejas. Un mundo de armonía, un mundo perfecto, un mundo de Shabbat, así dicen los sabios. Olam shekulo Shabbat, un mundo que es todo Shabbat. Esa es nuestra finalidad, que queremos llegar los judíos y los no judíos juntos, cada uno con su camino. Y por lo tanto,
Es muy, muy importante respetar ese día. Otra vez, no según las leyes de la halajá, porque no les corresponde, pero si no, cada uno según su corazón. Hacer algo especial en ese día. Si puedes tener tu día de descanso, de trabajo en ese día, perfecto. Mejor, en vez de domingo, hazlo en sábado. Es algo muy interesante, que las religiones, las grandes religiones, que cuando se inventaron, entonces también dijeron, sí, vamos a hacer un día especial, pero no que no sea como los judíos. Entonces, unos tomaron el viernes, otros el domingo. Lo que pasó, que quedó, como dice la Torá, un pacto entre el pueblo judío y el Creador. El séptimo día de Shabbat quedó algo único, especial de los judíos. Entonces, otra vez, los judíos tienen que aprender las leyes y los preceptos. Los noágidas, los gentiles justos, también aprovechar ese día para mucha plegaria, para unión entre ellos, para estudio, para alabanza del Creador, para cargarse de energía y rezar todos juntos, judíos y no judíos, para que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo en que los judíos cumplen con lo que deben cumplir, un mundo en que los no judíos cumplen con lo que tienen que cumplir, un mundo donde no hay más herejía y no hay más idolatría y no hay más asesinatos y no hay más solo todo bueno, unión, de verdad que podamos llegar muy pronto a un día que es todo Shabbat, que es la Geulá, la redención completa, y entonces podamos ver, y que sea muy pronto, la llegada del verdadero Mashiach y la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén, rápidamente y en nuestros días. Amén.